mis manos. Hola, ¿qué tal? Como siempre, una gran alegría que nos acompañen en tu programa Un Soplo del Cielo. ¿En qué cámara estoy? Bienvenidos, bienvenidos. El día de hoy tenemos un tema muy interesante. Vamos a hablar de la misa tridentina, del rito extraordinario romano. Es la misa tridentina nuestro patrimonio como católicos romanos. Así que quédense porque está muy interesante el tema. Nos reunimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. También ustedes que son parte esencial del programa. Mi nombre es Cristina Ruiz Guerra y estoy muy contenta a sus órdenes. Y bueno, para hablar de este tema tan bonito, tan bello, ¿quién mejor que el padre Jonathan Romanowski de la Fraternidad de San Pedro? Pues hay muchos mejores, pero aquí estoy. Heme aquí, Señor, para hacer su voluntad. Bienvenido, Entonces, padre. gracias por la invitación. Sí. Y Miguel, bienvenido. Bueno, pues yo encantado de verdad de saludarles a todos. Invitarles a que realmente nos acompañen en todo el programa, que tomemos esta enorme oportunidad que tenemos de reflexionar acerca de la misa tridentina, el que participen con nosotros. En los cortes aparecen los números a los que se pueden comunicar y obviamente pues para que estén aquí dándonos sus comentarios, sobre todo algo muy especial para poder orar por cada una de sus necesidades, ante el Santísimo después del programa. Y también que nos escriban a nuestro correo, que es unsoplodelcielo@mariavision.com, y al Facebook, que es Un Soplo del Cielo M+B. Pues bienvenidos, y bueno, pues ahora sí que enriquecernos con toda la gracia que el Dios tiene preparada para nosotros. Así es. Pues vamos a hablar de la misa tridentina. Y me dice el padre que le preguntara, ¿why this film? ¿Why the rito? ¿Why the rito? ¿Why the rito? No, ¿por qué este rito? Bueno, la misa tridentina, ¿qué es la forma extraordinaria del rito romano? Que viene siendo lo mismo que misa tridentina. Sí, pues realmente es la forma anterior del rito romano. Lo llamamos rito tridentino porque fue promulgado por San Pío V, pero no fue una misa hecha, digamos, o inventada por él. Fue más bien la misa de la curia romana desde los tiempos antiguos. De hecho, el mismo Concilio de Trento definió que era, pues esta misa romana viene de San Pedro y San Pablo, que fueron los apóstoles que fueron a Roma para plantar, digamos, la iglesia ahí. Entonces, a través de los siglos, obviamente hubo ciertos cambios, pero ya la plegaria romana, digamos, el canon romano fue ya fijo, digamos, por San Gregorio Magno en el siglo VI. Entonces, y luego hubo ciertas influencias a través de los siglos, pero ya en los tiempos, por ejemplo, de San Pío V, fue conocida como la misa de la Iglesia romana, de la curia romana. Ustedes saben que hubo 12 apóstoles, ¿no?, que fueron hasta los confines de la tierra y ahí pues establecieron la iglesia. Y en cada iglesia particular, ¿verdad?, todos bajo San Pedro, el obispo de Roma, pero pues la liturgia se manifestó de formas distintas. A veces ustedes saben que hay un rito bizantino que conocemos como el rito de la misa de San Juan Crisóstomo, ¿no?, así codificada, digamos, por él y en el siglo V. Entonces eso se celebra en el Oriente por los melquitas, por los rusos, griegos, y aunque la mayoría del Oriente está en cisma y sigue separada de la Iglesia, sin embargo muchos, hay unos que también están en unión con la Iglesia, ¿no? Y en mi tierra natal de Pensilvania, pues ahí hubo muchos migrantes de Ucrania, por ejemplo, que eran pues católicos romanos, pero bizantinos. Digamos romanos por estar en unión con el Papa, pero con su tradición litúrgica. Bien, entonces hay muchas misas, muchas formas de la misa realmente en la Iglesia Católica. Y ya que hubo muchas sedes patriarcales desde el principio de Antioquía. Por ejemplo, aquí en Guadalajara tenemos un padre maronita, entonces de Líbano. Entonces ellos tienen las tradiciones de Antioquía que recibieron de las tradiciones de Jerusalén, realmente, ¿no?, cuando salieron de Jerusalén. Entonces dicen las palabras de consagración en arameo, como las pronunció el mismo Señor. Entonces, pues tienen, es decir, hay muchos ritos en la Iglesia Católica que están en unión con el Papa, y nuestro rito romano, pues ahora tiene dos formas, ¿no? La forma anterior, digamos, o
dice extraordinaria, mejor que anterior, porque sigue una forma pues actual de la liturgia romana, ¿no? Entonces, fue San Pío V que codificó esta misa para que hubiera más unidad. Él mismo dijo, ¿no? Si hay una comunidad o diócesis que tiene una misa propia de más de 200 años de antigüedad, pues que la conserven. Por ejemplo, los dominicos tienen una forma de la misa romana, pero dominicana, digamos, con sus ciertas costumbres suyas. Pues también hay la famosa misa de San Ambrosio también, el rito ambrosiano, y también de Toledo en España, ¿verdad? Entonces hay varias formas de la misa en el mundo occidental incluso. Entonces, fue San Francisco realmente que conservó esta forma de la misa, porque era más popular otras formas en aquel tiempo, incluso en Roma. Pero cuando San Francisco fundó a los franciscanos, él pidió del Papa la misa de San Pedro y San Pablo. Quería la misa más romana posible, ¿no? Qué bonito. Entonces, y el Papa dijo, pues aquí hay los libros, y los franciscanos pues iban imprimiéndolos y pusieron todos los libros en un solo libro, que lo hizo muy práctico para las misiones. Entonces, de repente se hizo muy popular en el mundo occidental, de modo que en el tiempo de San Pío V, él podía decir que si no tienen una misa así tradicional, porque hubo mucho caos, obviamente, por los protestantes y pues era un tiempo triste, ¿no? En este momento en la Iglesia, antes de la contrarreformación del Concilio de Trento, ¿no? Y entonces que adapten entonces esta forma de la misa romana. Y así entonces se hizo la norma y obviamente aquí en México, en las Américas, hubo muchos misioneros franciscanos, eran los primeros que pidió Cristóbal Colón como los mejores y más santos, ¿no? Que tenía la iglesia, ¿no? Y llegaron los franciscanos y así pues llevaron este misal a todos lados y por eso es la forma de la misa que todos hemos conocido aquí en México y en las Américas desde el principio, ¿no? Y entonces por fin se codificó como la misa de 1962 por Juan 23. Entonces, él que convocó al Concilio Vaticano II en este mismo año de 62, también codificó el misal de este año. Entonces, cuando el Papa Juan Pablo II pues dio permiso público de nuevo para decir esa forma de la misa en 1984 y luego otra vez en 88, pues él dijo que usen todas las comunidades y sacerdotes que quieran celebrar de esa forma el misal de Beato Juan 23 del 1962. Es decir que antes del Concilio Vaticano II la misa era así, de rito tridentino, con el misal romano, que es la forma de 1962. Llega al Concilio Vaticano II y es cuando se hace este nuevo, la nueva forma, sí, se podría decir, que es la que se usa comúnmente, pero para todo el que quiera es lícito totalmente asistir a una misa de rito tridentino que es en latín. Sí. Y que, bueno, es maravillosa, es hermosa, y es para quien quiera, y bueno, aclarar que es lícito, es permitido en la Iglesia Católica para quien quiera asistir a ella, como la fraternidad de usted, padre. Sí, la Fraternidad de San Pedro. Entonces, en 1988, el Santo Padre Juan Pablo II, pues quiso dar más pues conocimiento, más permiso para esa forma de la misa, porque él estaba escandalizado por el hecho de que la comunidad fundada por Monseñor Lefebvre no estaba en comunión con el Papa. Entonces dijo, ¿por qué? ¿Qué hacen ellos? Pues si celebran la misa de todos nuestros antepasados, eso está bien. Cuando yo fui a Polonia en el mayo pasado, pues vi muchas misas ahí en Polonia, ad orientem, hacia el altar y cantando en latín. Entonces han conservado mucha tradición. Entonces Juan Pablo II dijo, ¿por qué nuestro hermano está separado por esta cuestión de la misa? Pues no, que venga. Entonces él le ofreció todo el acuerdo para que siguiera su comunidad, la Fraternidad San Pío X, en unión con la Iglesia, ¿no? Con todos los ritos tradicionales de la misa. Entonces hicieron un acuerdo el 5 de mayo en 88, pero por fin Monseñor Lefebvre pues sintió desconfianza y de que iban a cumplir con su parte y proveer obispos, y por fin él decidió consagrar obispos.
en contra de la voluntad del Papa, ¿no? Entonces, ese fue el problema, no Eso tanto fue el problema. la misa en latín, ¿no? No, de ninguna manera, Sí, porque Ratzinger, pues que no hubo ningún problema con eso. Y para probar que lo dijo en serio, lo ofreció en serio, cuando Monsignor Lefebvre consagró obispos, luego llegaron las excomuniones, diciendo que eso obviamente va en contra de la unidad de la Iglesia. Pero al mismo tiempo, Juan Pablo II dijo, pues en serio, están bienvenidos todos que quieren esa forma de la misa, tanto los sacerdotes como los feligreses. Entonces, yo voy a fundar pues una orden para conservar este rito. Eso lo dijo Juan Pablo II. Exactamente, y fundó nuestra comunidad, digamos, canónicamente, nos erigió en ese momento, y de derecho pontificio, ¿no? Directamente bajo él y el Vaticano. Entonces, fundó nuestra orden, y de repente otras órdenes surgieron. Hoy en día pues hay más de, no sé, 20 comunidades aprobadas que celebran esta forma. Y además dio permiso a todos los sacerdotes diocesanos también para oficiar esta forma de la misa. Entonces en nuestro seminario en Nebraska, de Nuestra Señora de Guadalupe, pues hemos enseñado la misa a más de 300 sacerdotes diocesanos y religiosos. Yo digo, ahí en los Estados Unidos, probablemente en cada diócesis hay una misa pues de esta forma, para los fieles que quieren esta forma, pero en unión con su obispo, en unión con el Papa, y muchas veces celebrada por los mismos sacerdotes diocesanos. Nuestro orden fue algo como para especializarnos, digamos, en esta forma y enseñarlo a los demás y dedicarnos como un carisma, ¿no? Es una que nos dio al Papa Juan Pablo II, ¿no? Es una belleza la misa tridentina. Y bueno, también recomendarles a todos ustedes que esto lo pueden verificar en la carta apostólica de motu proprio de ahora el Papa emérito Benedicto XVI. Esta carta apostólica de motu propio, Summorum Pontificum. Ahí pueden verificar que es totalmente lícito asistir a esta hermosísima misa tridentina. Pero bueno, vamos a platicar un poquito más a profundidad regresando del corte. Les invito a que llamen, a que participen. Y bueno, aquí está el padre para que cualquier pregunta, sean bienvenidos, llámanos. Regresamos. Gracias que siguen aquí con nosotros en Un Soplo del Cielo. Estamos hablando de un tema fascinante, estamos hablando de la misa tridentina y bueno, que es en latín, pero ahorita el padre nos va a platicar un poquito más a fondo. Y bueno, yo quiero agradecer sus llamadas del programa anterior, rápidamente las voy a leer. Todos sus comentarios los tomo en cuenta, realmente créanme, voy a hacer un resumen de sus comentarios por falta de tiempo, pero gracias por llamar a Emma Hernández, que felicita. También llamó Ana Varela de Zapopan, que pidió orar por la familia Estrada Varela. Vilma Trigazo González de Perú, muchas gracias Vilma por tus comentarios. Edelmira García Yáñez dice que se ha encomendado a Juan Pablo II porque padecía de su rodilla y ha sanado mucho. Qué maravilla, Edelmira, felicidades que estás sanando y que tienes mucha fe. También Raquel Pedrosa, Liz Rivera y Mario Rincón, padre de Menlo Park. De Menlo Park, California, dicen que usted los casó en Guanajuato, bajo el rito tradicional. Sí, así hablando de esto. En la famosa iglesia ahí pues en Guanajuato, ¿no? Ahí en el Cerrito, ¿no? Era hermosísimo, ¿no? Así es. Ellos también llamaron en el programa anterior, pero qué maravilla que tuvieron el sacramento del matrimonio bajo este rito tan hermoso. También le agradezco a José María López, que le pide padre, que le pedía en el programa anterior que hablara del Summorum Pontificum del Congreso. Pues aquí estamos. Así que aquí estamos hablando de esto. Graciela Vargas pide por su salud, con mucho gusto, Graciela. Dionisia Sierra Ortega de León, Guanajuato, pide oración por su hijo, con mucho gusto, Dionisia. Cristina Guerra y Jorge Félix, también televidente fiel, muchísimas gracias por todas sus llamadas. Y comuníquense ya ahorita, están todos en call center listos para recibir sus preguntas, cualquier cosa que ustedes quieren saber. Y bueno, que les estaba hablando en el corte anterior de esta carta apostólica de motu proprio, Summorum Pontificum, del Papa emérito Benedicto XVI, donde pueden ustedes verificar que es lícito asistir a esta misa para cualquier feligres que así lo quiera, ¿verdad? Esto no quita que la misa, se podría decir, habitual
o de ordinaria, es igual, vale lo mismo, ya sea tridentina, ya sea la ordinaria, vale igual. Es ahora sí que quien quiera, ¿verdad? Bueno, quiero compartirles esta carta apostólica Summorum Pontificum. Dice Benedicto XVI, Papa Emérito: con gran confianza y esperanza pongo en vuestras manos de pastores el texto de una nueva carta apostólica, motu proprio data, sobre el uso de la liturgia romana anterior a la Reforma, efectuada en 1970. El documento es fruto de largas reflexiones, múltiples consultas y de oración. Noticias y juicios hechos sin información suficiente han creado no poca confusión. Se han dado reacciones muy divergentes, que van desde una aceptación con alegría a una oposición dura, a un proyecto cuyo contenido en realidad no se conocía. A este documento se contraponían más directamente dos temores que quisiera afrontar un poco más de cerca en esta carta. En primer lugar, existe el temor de que se menoscabe la autoridad del Concilio Vaticano II y de que una de sus decisiones esenciales, la reforma litúrgica, se ponga en duda. Este temor es infundado. Al respecto, es necesario afirmar, en primer lugar, que el misal publicado por Pablo VI y reeditado después en 2 ediciones sucesivas por Juan Pablo II, obviamente es la forma normal, la forma ordinaria de la liturgia eucarística. La última redacción del Misal Romanum, anterior al concilio, que fue publicada con la autoridad del Papa Juan XXIII en 1962 y utilizada durante el concilio, podrá en cambio ser utilizada como forma extraordinaria de la celebración litúrgica. No es apropiado hablar de estas 2 redacciones del Misal Romano como si fueran 2 ritos. Se trata más bien de un doble uso del mismo y único rito. Por lo que se refiere al uso del misal de 1962 como forma extraordinaria de la liturgia de la misa, quisiera llamar la atención sobre el hecho de que este misal no ha sido nunca jurídicamente abrogado y, por consiguiente, en principio, ha quedado siempre permitido. Así es, Padre, está permitido por la Iglesia. Sí, y como dice el Papa también luego en su documento Summorum Pontificum, dice: lo que para las generaciones anteriores era sagrado, también para nosotros permanece sagrado y grande. Y nos hace bien a todos conservar las riquezas que han crecido en la fe y en la oración de la Iglesia y de darles el justo puesto. Ustedes pueden leer muchos de los libros del cardenal Ratzinger de aquel tiempo, ¿no? O Papa Benedicto, sí, que sigue pues escribiendo libros, ¿no? Sí. Y habla de este tema, ¿no? Y dijo que estaba un poco escandalizado de ver como muchos, como en una cierta esquizofrenia, de repente odiaban o echaban oprobio sobre lo que consideraban lo más sagrado de la misa, ¿no? Hubo cierta como revolución, él decía, ¿no? En la mente a lo menos de ciertos teólogos, ¿no? En cuanto a un rechazo de la forma anterior de la misa. Y él dijo que eso no es católico realmente, ¿no? Como católicos siempre conservamos todo el patrimonio. Por eso pusimos por título, ¿no? Nuestro patrimonio común como católicos romanos. Es nuestro patrimonio, si somos católicos romanos. Y tenemos que, por ende, apreciarlo y estimarlo y darle su justo puesto, ¿no? Entonces el plan obviamente del Papa fue de introducir esta misa, o más bien él dijo ya en la carta, ya es derecho, ¿verdad?, de la feligresía. Siempre que piden esa forma de la misa, pues tengan el derecho de tenerlo en su parroquia. Entonces, en muchas diócesis, los sacerdotes ya no saben tanto el latín o esta forma de la misa. Entonces el arreglo aquí en Guadalajara, pues una arquidiócesis muy conocida por su fidelidad al sumo pontífice, a Roma. Entonces nos invitaron hace 5 años y nos establecieron como una cuasi parroquia, diciendo para toda la feligresía que quiera asistir a esa forma de la misa, pues tienen su propia parroquia aquí en Guadalajara.
y pueden tener todos los ritos de bautismo, matrimonio, la misa en esta forma, y son pues 100% miembros iguales de nuestra arquidiócesis, ¿no? Porque hubo cierta, pues sí, hubo feligresía que obviamente siempre ha querido esta forma de la misa aquí, ¿verdad? Y no, hasta ahora no han podido asistir en unión con el obispo y con el papa a esta misa. Entonces, pues se dio este permiso y nos estableció así, pero es cuasi parroquia porque no tiene un límite de territorio, digamos. Es para toda la arquidiócesis. De donde vengan, pues están bienvenidos. Bienvenidos. Y, exactamente. Y no a fuerzas, ¿no? Entonces, es para los que quieren esa forma de la misa. Pero nos toca, como dice el Santo Padre, conocer y conservar esa riqueza, porque su opinión personal es de que tenemos que la reforma nueva era no tan de acuerdo con lo que pidió el concilio. Por ejemplo, el Concilio Vaticano II dijo, se conservará el uso del latín en los ritos latinos. Y la música sacra, por excelencia litúrgica, es el canto gregoriano. Entonces, ¿pero dónde se escucha latín o canto gregoriano? Ustedes saben, por ejemplo, cuando el Papa vino a México de visita a Guanajuato, pues ofició la misa utilizando el latín, ¿verdad? Igual sigue parte de nuestro plan pastoral de la diócesis. Menciona que la gente, la feligresía, conozca las partes ordinarias para poder cantar el Kyrie y Gloria de la misa en latín, de acuerdo con lo que pidió el concilio. Pero como no se ha implementado tanto así, ¿no? Entonces el Papa quiere que regrese esa forma de la misa también como un punto de referencia para rescatar más de ese sentido tradicional en la misa igual ordinaria, ¿no? Que es bellísimo. Sí, sí, exactamente. Y hagan de cuenta, no es un experimento. A veces dicen, no, pero ¿de qué sirve? ¿Si va a funcionar? Y bueno, es la misa de siempre, como decimos a veces, ¿no? Que formó todos nuestros antepasados. Entonces yo, pues con mucha humildad, yo no crecí en esa forma de la misa tampoco. La conocí, me enamoré de ella y pues aquí estoy, ¿no? Cristeros. Me acuerdo de un historiador español que nos escribió este libro, La sangre y corazón de un pueblo, ¿no? Y él nos dio la presentación del libro diciendo que es como tenían la fe de los primeros cristianos, una fe tan viva, ¿verdad? Que Cristo es Rey. No que es mi opinión o parte de mi vida secular. No, Cristo es Rey, es la verdad, es el camino, es la vida, ¿no? Entonces, ¿de dónde venía esta fe? No tanto por estudio de libros, era primeramente por la misa. Como dijo el mismo Concilio Vaticano II, la misa es la fuente y la cima de la vida cristiana. El culmen de la vida cristiana. Exactamente, ahí encontramos, no solamente escuchamos a Jesús, sino lo recibimos realmente, ¿no? En el Santísimo Sacramento. Entonces, pues tenemos que respetar entonces, ¿no? Porque especialmente cuando tomamos en cuenta que nuestros antepasados, pues sí, tenían más fe, más reverencia, más respeto, ¿no? Y que nosotros, ahora vamos pocos a misa cada domingo y entonces es de primeramente aprender con humildad, ¿no? De nuestros antepasados, ¿qué podemos aprender? Y si pensamos en ese rito, pues lo que nos llama la atención es que yo creo que tres cosas, ¿no? Cuando viene la gente por primera vez dicen, ¿por qué en latín? ¿Por qué hacia el altar o de espaldas, dicen? Sí. ¿Y por qué tanto silencio? La participación es más silenciosa, más como... Entonces, para explicar eso un poco, ¿no? Les mencioné que Juan 23 tampoco tuvo la intención de quitar el latín de la misa. Al contrario, Juan 23 escribió la encíclica más famosa sobre la importancia del latín, donde dice que la lengua latina es por su naturaleza perfectamente adecuada para promover cualquier forma de cultura en cualquier pueblo. Y no cabe olvidar que la lengua latina tiene una conformación propia, noble y característica, un estilo conciso, variado, armonioso, lleno de majestad y de dignidad que conviene de modo singular a la claridad y a la gravedad, ¿no? Es decir, que si somos romanos, esa es nuestra lengua. Yo estoy enseñándolo a mi feligresía también. Y qué parecida es al castellano, ¿no? Al español. Sí.
Entonces Pues es la raíz de nuestro idioma, del español también. Pero no es el idioma, digamos, común o vulgar que hablamos en la calle, ¿no? Entonces es más bien algo como consagrado, que conservamos para los ritos sagrados, ¿no? Tiene ese sentido. Y además une a todos. Hagan de cuenta, un soldado que estaba en la Segunda Guerra Mundial fue a Japón. Y dijo, pues se sentía fuera de lugar, ya no está en el mundo occidental realmente, y llega ahí, está perdido, pero encuentra un templo católico. Entra y escucha las palabras, In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti, Amén. Y está otra vez en su hogar, ¿no? Pues en Japón, en Francia, en África, donde sea, era la misma misa, con la misma lengua, ¿no? Latina. Y eso entonces servía siempre para unificar a la gente en ese sentido de que somos plenamente católicos romanos. Ahora bien, luego preguntan, pero si no entendemos latín, ¿qué? Y les digo, Era lo que le iba a preguntar. más bien es la misa de silencio que la misa de latín, porque la mayoría de las palabras de la misa se dicen de voz secreta. Y hagan de cuenta, no es igual a orientación, crea más un ambiente de oración contemplativa. Digo, es más el propósito. Ustedes saben que la misa es un misterio, que es el sacrificio de Cristo, ¿verdad? Ni los santos ángeles entienden este misterio tremendo, ¿no? Que es el sacrificio divino de Dios mismo encarnado. Entonces, el ambiente de la forma tradicional es más para crear un ambiente de oración contemplativa, ¿no? Y sabemos que el silencio habla más fuerte que las palabras. Entonces, la gente puede seguir la traducción en su misalito, por ejemplo, que todos tienen ahí. Quería preguntar una guía y una. Tenemos está eso. el misal donde viene. Pero yo empecé así, pero después de como unos años me acostumbré a rezar y dejar que el Espíritu Santo me pues enseñara, ¿no? Y era más, les puedo recomendar este libro también de San Lorenzo de Puerto Mauricio. Y él pues explica tradicionalmente qué era el modo de participar en la misa, varios métodos, digamos, contemplativos, porque solo hay que fijar los ojos en Jesús crucificado. Esta es la misa. Las palabras son nomás para, pues alabar a Dios, pero el misterio es siempre más grande, ¿no? Y lo más importante es que tengan este respeto y que guarden este recogimiento, ¿no? Así es. Además, es el sacrificio de Cristo, es la misma misa. Estamos presenciando el sacrificio de Cristo. Bueno, vamos a platicar un poquito más de este rito de la misa tridentina. Vamos a un corte, sigan llamando, ya nos están llegando sus llamadas, y también les recuerdo que pueden participar, comentar en la página de Facebook, que es Un Soplo del Cielo, M+B. Vamos a un corte, aprovechen para llamar, regresamos. Regresamos aquí en tu programa Un Soplo del Cielo. Estamos hablando de la forma extraordinaria del rito romano, nuestro patrimonio como romanos católicos, la misa tridentina. Gracias porque nos llaman, le agradezco mucho a Judith Ocampo Velázquez, que es televidente fiel, y ella pide oración agradece al padre Jonathan, a Miguel por su voz, y pide oración por Rodolfo Campo y Judith Velázquez. Con mucho gusto, Judith, hacemos oración por tu familia. También le agradezco a Javier García de Zapopan, que nos comenta, Javier, que felicita el programa. Él tiene un misal en latín desde que era niño y sabe contestar en latín la misa. Pregunta, ¿dónde es el templo donde celebran las misas en latín, padre? Sí, aquí en la arquidiócesis, nuestro templo, su templo, es la iglesia de Nuestra Señora del Pilar, que está ubicada ahí en el centro histórico, por la calle Madero y de esquina con Enrique González Martínez, ¿no? Que es la contraesquina de 8 de Julio y López Cotilla, si ubican esas calles mejores, ¿no? Entonces, ahí está, bienvenidos. Pueden visitar nuestra página para conocer los horarios de misa a las 8 de la mañana, 7 de la tarde cada día, pero la página es FSSP, por Fraternidad Sacerdotal San Pedro, fsspmexico.mx. Entonces, visítenos. Estamos también pues organizando un congreso que acabo de mencionar también
de Summorum Pontificum para explicar esta forma de la misa, la historia, el simbolismo, cómo participar, qué son los derechos de los fieles para asistir a esa forma de la misa, la historia de su reintroducción, digamos, ¿no? Todo eso vamos a hablar y nos va a visitar también el señor obispo auxiliar y uno de los auxiliares y además el señor don Juan Cardenal Sandoval Íñiguez, que viene el domingo para terminar el congreso para oficiar una misa también en esta forma, ¿no? Que él conoció desde sus primeros años de sacerdocio, ¿no? Entonces, bienvenidos y para que visiten la página. Va a estar muy interesante. Cualquier pregunta también nos pueden escribir, me pueden escribir a la página de nuestro correo, que es unsoplodelcielo@mariavision.com. También cualquier cosa, pregúntenme, yo les paso los datos, el teléfono del padre, la página de internet de su fraternidad, cualquier cosa. De verdad, anímense a escribir. Y también le agradezco a María Elena Ruiz de Zapopan que nos felicita, padre, que le encanta el tema. Bueno, pues síganse comunicando, escríbanos. Y bueno, padre, yo quisiera nada más comentarle, porque en la misa tridentina, en los domingos, lo que son las lecturas, la homilía es en español, ¿verdad? Sí, exactamente, porque el sentido es de que cuando hablo con la gente, les hablo en su idioma y hacia la gente, de cara a la gente, ¿no? Pero cuando hablamos a Dios, es de cara a Dios y con un lenguaje, digamos, sagrado, ¿no? Entonces eso es el sentido y todos pueden aprender, como nos comentó pues un televidente ahí que pues todavía recuerda las respuestas que aprendió desde niño, ¿no? Entonces no es con repetición, todo se aprende, ¿no? Entonces, pero eso es el sentido también que comentó, y otra vez no es para criticar, ¿no? A la forma nueva, porque igual la forma nueva se puede celebrar hacia el altar, ¿no? Así celebraba sus misas Juan Pablo II, sus misas privadas, por ejemplo. Eso, y además en latín y con música sacra, ¿no? No es algo exclusivo y por eso el Papa nos llama a conocer nuestro patrimonio, ¿no? ¿Verdad? Entonces, pero esa orientación sobre la cual ha comentado mucho el Papa Benedicto, ¿verdad? Dice, la orientación de todos hacia el oriente no era una celebración contra la pared, no significaba que el sacerdote diera la espalda al pueblo. En ella no se le daba tanta importancia al sacerdote, bendito sea Dios, ¿no? Al igual que en la sinagoga, todos miraban a Jerusalén, aquí todos miran al Señor. Se trata más bien, dice citando al padre Jungmann del Concilio Vaticano II, de una misma orientación del sacerdote y del pueblo que sabían que caminaban juntos hacia el Señor. Pueblo y sacerdote no se encierran en un círculo, no se miran unos a otros, sino que como pueblo de Dios en camino, se ponen en marcha hacia el oriente, hacia el Cristo que avanza y sale a nuestro encuentro. Entonces es un simbolismo místico, ¿verdad? Cosmológico. Cada mañana se levanta el sol, ¿verdad? Que representa el sol de justicia. El mismo Padre Pío, que explica muy bien, San Padre Pío, cómo rezar esta misa. Hay un escrito de él que voy a comentar en el Congreso, de hecho, de cómo él bebía la pasión de Cristo. Igual cuando rezaban el rosario en misa, no era porque no entendían la misa, era para participar en la misa, que es el mismo misterio. Entonces, si meditas la pasión de Cristo, es la forma más excelente realmente, ¿no? Que era la forma de San Padre Pío, ¿no? De rezar la misa. Y él decía que el mundo podría sobrevivir por más tiempo sin el sol que sin la Santa Misa. Tanto valor infinito que tiene, ¿no? Y bueno, quisiera leer otra partecita importante del Summorum Pontificum de esta carta apostólica. Pongan atención. Cuadro normativo para el uso del misal de 1962, pero que no contenía prescripciones detalladas, sino que apelaba a la generosidad de los obispos respecto a las justas aspiraciones de aquellos fieles que pedían este uso del rito romano. En aquel momento el Papa quería ayudar de este modo, sobre todo a la fraternidad de San Pío X, a reencontrar la plena unidad con el sucesor de Pedro, intentando curar una herida que era sentida cada vez con más dolor. Por desgracia, esta reconciliación hasta ahora no se ha logrado. Sin embargo, una serie de comunidades han utilizado con gratitud las posibilidades de este motu proprio. Permanece difícil, en cambio,
la cuestión del uso del misal de 1962 fuera de estos grupos, para los cuales faltaban normas jurídicas precisas, sobre todo porque a menudo los obispos en estos casos temían que la autoridad del concilio fuera puesta en duda, cosa que no es así. El Concilio Vaticano II tiene toda la autoridad. Enseguida después del Concilio Vaticano II se podía suponer que la petición del uso del misal de 1962 se limitaría a la generación más anciana que había crecido con él, pero desde entonces se ha visto claramente que también personas jóvenes descubren esta forma litúrgica, se sienten atraídos por ella y encuentran en la misma una forma adecuada para ellos de encuentro con el misterio de la Santísima Eucaristía. Así es, Padre, no solamente las personas ya mayores, personas de mi edad, más jóvenes, se sienten atraídas. De manera particular yo me siento muy atraída, se me hace hermosa, me invita a la fe, me invita a la meditación, a contemplar a Jesús crucificado, el sacrificio de Jesús en el Calvario. Es para quien quiera, pero entender pues también que a todos los jóvenes se les invita y que se interesan mucho. Yo conozco de hecho un amigo de 16 años que le encanta, de 16 y le encanta, Padre. Sí, pues es la cosa, ¿no? Pues yo digo, no crecí en esa forma de la misa, pero pues cuando la conocí pues me encantó. Entonces, y ese es el sentido, que la liturgia es para nuestra santificación, ¿no? Que no pongamos una lucha de ideología en ese sentido, ¿no? De que no puede ser la misa en latín porque tiene que ser... Bueno, si la gente se siente santificada por ella, ¿qué es el problema, no? Que asisten entonces con todo derecho, poner la caridad por encima de todo, ¿no? Es que la misa es para, pues, santificarnos y para ofrecer este sacrificio a Dios, ¿no? Entonces, por eso el Papa dice que ya basta de este propio rechazo, y eso no es católico, ¿no? Entonces, sobre todo la caridad, ¿no? Y pues, como les mencioné, hay muchos ritos de la Iglesia y todos sirven para nuestra santificación, ¿no? Que es la misma fe y es la misma misa. Y esa es la misa, digamos, de siempre, ¿no? Entonces, Así y que sigue una parte válida y pues actual de nuestra vida litúrgica, ¿no? Para su santificación, todo lo que quieran, ¿no? Pues se nos acabó el tiempo, hay mucho que profundizar. Les invitamos rápidamente en la página www.vatican.va para que lean Sumorum Pontificum. Miguel, muchísimas gracias. Antes de que despida, Miguel, ¿nos da su bendición, Padre? Bueno, per intercessionem Beate Mariae Semper Virginis, Sancti Joseph et omnium sanctorum, benedictionem potentis, Patris et Filii, et Spiritus Sancti, descendat super vos et manet semper. Amén. Amén. Gracias a todos. Gracias, Miguel Moreno.